Con Sur, aprovecha tu bono 14, dando color a tus ambientes. Gracias por seguir con nosotros respecto a uno de los temas más comentados en este día, María Luisa, la conferencia de prensa brindada por el vocero de la presidencia, Heinz Hyman, en la que se abordaba el tema de también la intención del presidente Morales de viajar a la ONU a pedir la remoción del comisionado de CICIG, Iván Velázquez. Nos acompaña Ramiro McDonald, él es docente universitario, especialista en comunicación, semiólogo, tantas cosas que decir de usted. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bienvenido, por supuesto, y importante saber la opinión de un especialista en lo que no se dijo con palabras, pero se pudo ver. Y muchas cosas. Hay muchas cosas que ver. Hubo muchas preguntas y dicen muchas más dudas que respuestas. Fue una conferencia poco asertiva. Una conferencia que deja más dudas que respuestas, como bien lo dices. Y el otro tema es que es una conferencia que se caracteriza por el grado de tensión, desde el principio hasta el fin. Comienza mal, comienza con una cuestión un poco, casi como fuegos artificiales para tratar de desviar la atención, y termina abruptamente la personalidad del personaje central sumamente conflictuado, mejor dicho, porque en ese momento cierra algo que no debe haber pasado. Un funcionario de esa naturaleza no tiene, entre comillas, el derecho a enojarse cuando le hacen preguntas. Ni mostrar ese enojo. Se habla de microgestos, se habla de cosas que lo delataban en cuanto a su tensión y nerviosismo. Se habla de cómo jugaba de repente con, lo citaba Prensa Libre hoy, basuras imaginarias, de tocando cosas, bajando la mirada. Correcto. Y rascándose la nariz, por ejemplo. ¿Qué nos dijo todo esto? El rascar la nariz tiene un simbolismo en microexpresiones. Algo me huele mal. Algo está pasando que no me gusta, algo está sucediendo a mi alrededor que no me huele bien. Eso era básicamente lo que estaba diciendo. Pero además intentó desviar la atención del tema principal. Eso es terrible, porque claro, es una estrategia establecida desde un punto de vista de comunicación, pero no lo logró, porque la prensa era muy insistente, preguntaba y repreguntaba el tema que era el tema del día, no lo que él estaba contestando. ¿Qué deficiencias vio que pudieran haber revelado al público esa inseguridad, esa tensión? La primera era que él no vio a la cámara. Él no dirigía a la cámara su mirada. Y eso es grave, porque eso significa, tengo miedo que miren o que se enteren o que se den cuenta que estoy no diciendo mentiras, pero que no estoy diciendo la verdad. No estoy seguro de lo que estoy diciendo. Sí, pero además de seguro, estoy diciendo algo que no es cierto. Y entonces, para evitar que me miren y que yo después me pueda ver de la cámara o en las tomas que no estoy diciendo la realidad y la verdad, mejor no miro a la cámara para evitar ese contacto visual con el público o con los grandes públicos que tenía, porque ahí estaba toda la prensa en Guatemala, sí, de hecho y internacionalmente también. Varias cámaras, digamos, no es una cámara, claro, y eso intimida, eso sabemos todos los que estamos frente a cámaras, que puede llegar a amedrentar un poco, pero un vocero es un experto, supuestamente, ¿no?, en manejo de esas emociones y manejo de cámaras. Se habla incluso de una mala selección del color de su ropa. Debería de haber sido un color más neutro. Y él normalmente es muy estrambótico para su vestuario cuando es un funcionario que es el speaker, es la voz, es el vocero del presidente. Y él tendría que haber manejado un tipo de conducta verbal y visual y todos sus movimientos gestuales con mucha más firmeza, más seriedad, pero algo estaba pasando en su interior. O sea que todo eso se revela que él estaba en un momento de tensión sumamente alto. Además, la conferencia empezó una hora, casi una hora tarde. Quiere decir que estaban preparando en el último momento el script o el guión que tenía que decir. Y eso se refleja. Un guión, Ramiro, que al final también en lo verbal no dijo mucho. Dijo más en lo no verbal, porque el no verbal al final ni sí ni no. En la comunicación, en términos generales, en semiótica, hay un discurso visual, hay un discurso verbal, pero ese discurso verbal se puede dividir en dos partes, el presente y el ausente.
el discurso de la ausencia que él manifestó durante casi toda la conferencia fue evitar hablar de Velázquez. Él desvió la atención hacia la Tel Maldana, sí, hacia la fiscal. Él giró todas sus baterías hacia Tel Maldana, incluso la trató de intrusa, de intrometerse, de chantajear al gobierno. Irresponsable. Dijo cosas muy duras, muy severas. Sí, no habló de los actores, no habló del presidente ni de Iván Velázquez, digamos, ¿no? Y ese era el tema de atención de la prensa, inclusive a nivel nacional. Desde anoche era todo un rumor y toda una explosión en las redes sociales, impresionante. Y él lo que hizo fue desviar la atención, o por lo menos intentarlo, y echarle la culpa a Tel Maldana, cuando en realidad el tema no era ese, sino el tema era Velázquez, Iván Velázquez. Ramiro, muchas gracias. Podríamos deconstruir muchísimo más esta conferencia de prensa y analizar más cuidadosamente. Y esa es la palabra, deconstruir, para poder entender la construcción que hay detrás, ¿verdad? Claro. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Pues un muy reconocido semiólogo guatemalteco, Ramiro McDonald, nos acompañaba esta noche para analizar ese discurso, esa conferencia de prensa de este día. Gracias de nuevo y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con más y vamos a hablar de la Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público, que expresó su apoyo a la fiscal general Tel Maldana y al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, con quienes ha trabajado de la mano las investigaciones para desarticular las estructuras criminales enquistadas en entidades gubernamentales y el sector privado. En el comunicado, la FESI reconoce la labor de Aldana y Velázquez al afirmar que sin el apoyo y liderazgo de ambos no se hubiera podido encaminar las investigaciones desarrolladas. La FESI se opone a las acciones provenientes de cualquier ámbito que busquen deslegitimar, limitar y entorpecer las funciones de la entidad investigadora. Y ante la posibilidad de que el presidente pueda solicitar la remoción de Iván Velázquez al frente de la CICIG, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, manifestó su apoyo al trabajo de la CICIG y al comisionado y señaló que las causas para que esta petición se diera no han sido expresadas realmente por el presidente, además de indicar que si la fiscal general no completa su periodo podría haber graves consecuencias, e hizo un llamado a que no se tomen decisiones que puedan afectar a las instituciones comprometidas con la seguridad y la justicia. Además expresaron que apoyan la continuidad de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Aprovecha tu bono 14, dando color a tus ambientes. Cambiamos el tema, pero vamos a uno también muy importante, que es el pronóstico del clima. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. John Deere, confianza y calidad, presenta a usted las condiciones del clima para mañana jueves sobre el territorio guatemalteco. Fuerte ingreso de humedad del Océano Atlántico y Pacífico dejará presencia de lluvias al final de la tarde y comienzo de la noche. En el Golfo de México tenemos intensificándose nuevamente a Harvey, podría llegar a Estados Unidos en calidad de tormenta tropical. Condiciones generales del clima, según vamos a tener durante la tarde y noche, clima ya pronostica lluvia con tormenta eléctrica en todos los departamentos, temperaturas máximas y mínimas en Ciudad de Guatemala entre los 16 a los 23 grados centígrados, máxima de 18 grados en Quetzaltenango y Sololá, de 24 grados en Huehuetenango, Zacatepeques con 22, al igual que Chimaltenango, San Marcos con 17, 18 grados en Totonicapán, departamentos situados en la costa sur. Mañana al mediodía con 31 grados centígrados en Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. En Santa Rosa suben a los 26 en el oriente, El Progreso con 33, 34 en Chiquimula, Zacapa 35, Jalapa con temperatura entre los 16 a los 25 grados centígrados. En Jutiapa el termómetro podría subir a los 28 grados, en Petén a los 33, en Quiché la temperatura entre los 12 a los 22 grados, Alta Verapaz con 25, 30 grados en Baja Verapaz y 32 grados en el departamento de Izabal. Volvemos al set principal con más información. Yo los espero al final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Muchas gracias, Marisol, te vemos más tarde. Vamos a una pausa. También surgen expresiones de apoyo a Iván Velázquez desde el extranjero y de Naciones Unidas. Regresamos.